Desde bien pequeños nos irrita que otros nos digan lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Nos molesta que nuestros padres nos digan cómo tenemos que vestirnos, qué tenemos que comer, dónde podemos ir y con quién, y a qué hora tenemos que acostarnos. Y según nos vamos haciendo mayores, pues igual que otros influyan en nuestras decisiones o directamente nos digan qué tenemos que hacer, es algo que nos molesta mucho. Nos gustaría tomar siempre nuestras propias decisiones, escoger por nosotros mismos. Pero para escoger hace falta tener libertad, ¿no? De no tener a alguien que escoja por ti, que seas tú el que pueda escoger. Si hay alguien libre de yugos y de ataduras para poder escoger con libertad, es Dios. Él puede hacer lo que quiera, escoger lo que quiera, porque no tiene ninguna autoridad por encima de él que le diga lo que tiene que hacer. Y esto es algo que celebramos y por lo que nos alegramos todos los cristianos, ¿verdad? Que nuestro Dios es libre para escoger. Pero cuando pensamos en la salvación y cuando hablamos de que Dios es libre para escoger en cuanto a nuestra salvación, muchas personas tropiezan. A muchas personas esto les parece algo preocupante y es cuando demuestran creer que sí, está muy bien que Dios sea libre para escoger siempre y cuando escoja de acuerdo a nuestro criterio o entendimiento. Vamos a ver en este capítulo, en esta porción que vamos a leer a continuación, cómo Dios escoge y afortunadamente para nosotros escoge no según nuestro criterio, sino según su beneplácito y según su voluntad. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, en el versículo 4. Bueno, leemos en la parte anterior, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y aunque es evidente que el texto continúa y que guarda una conexión con lo que estamos viendo, he decidido fragmentarlo para ir viéndolo con un poco más de detalle. Ahora, podemos observar en primer lugar que la palabra escogió del versículo 4 y la palabra habiéndonos predestinado guardan una estrecha relación, ¿no? Dios nos escogió. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿De qué manera? Habiéndonos predestinado. Vemos que hay una relación, ¿no? Y hay personas que cuando piensan en este término, o en esta palabra, predestinación, te dicen directamente, yo no creo en la predestinación. Pero esto es un problema, porque la Biblia dice que hemos sido predestinados. Luego, si no crees en la predestinación, no crees en la Biblia. Y claro, ahí es cuando la mayoría matizan y dicen, no es que no crea en la predestinación, no creo en la predestinación como algunos creen. Y es cuando entonces nos dan su explicación o su entendimiento de lo que esta palabra predestinación significa. ¿Y qué nos encontramos entonces? Bueno, pues algunos piensan que esta palabra que Dios nos ha predestinado, nos ha escogido, nos ha predestinado, es que en realidad ha escogido a la humanidad. Ha predestinado a la humanidad para recibir las bendiciones que Él tenía para todos nosotros en Cristo. Esta es la explicación que escuché en un estudio bíblico evangélico de unos pastores muy famosos y muy reconocidos, ¿no? ¿Cómo tenemos que entender entonces la predestinación? Pues que Dios en su mente, antes de los tiempos, pensó en la humanidad como el objeto de su amor y quien iba a recibir sus bendiciones. Esto hay algunas personas que lo llevan al universalismo, es decir, lo que Cristo ha venido a hacer y ha hecho es de aplicación universal, y lo que aquí leemos es para toda la humanidad, pero estos hermanos, tal y como lo interpretaban, es Dios ha predestinado a la humanidad para recibir bendición en Cristo, pero cada ser humano, cada individuo es responsable de decidir si acepta lo que Dios le ofrece o lo rechaza. ¿Veis lo que quiero decir? Entonces, ¿qué sería la predestinación? Pues la predestinación sería un plan global y bueno de Dios para toda la humanidad, que después cada individuo es responsable de aceptar o rechazar. Se podrían apoyar en el capítulo 3, en el versículo 14 de esta misma carta, donde dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, fijaos, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. Y harían esa conexión, ¿no? Es decir, Dios ha predestinado a la humanidad, a toda familia. Es una manera de entender este texto, creo, bastante aislada del contexto, ¿no? Y vamos a ver algunas razones. En primer lugar,
creo que tenemos que entender el término escogidos. Escogidos siempre nos habla de que dentro de una totalidad se escoge a algunos. No tiene sentido verlo de otra manera, ¿no? Me explico. Si todos los guerreros son formidables, no hay un grupo de escogidos. Si todos los discípulos son apóstoles, ¿para qué escoger a 12? Si escoges a una mujer o escoges a un marido, no escoges a los demás, escoges a uno, ¿no? Entonces, por definición, el término escoger implica dejar. No sé si lo veis, eso es desde la pura gramática, ¿no? El término escoger implica que hay algo que no escoges. Si no, lo tomas todo, ¿no? Por otro lado, tenemos que darnos cuenta del contexto de la carta. Pablo no está explicando en esta carta cuál es el propósito de Dios para la humanidad como unidad, ¿no? Como unidad general. Pablo está explicando cuál es el propósito de Dios para su iglesia. Ya vimos en el capítulo 1, versículo 1, que se está dirigiendo a los santos fieles en Cristo Jesús. No se está dirigiendo a todo ser humano, ni está hablando de todo ser humano. Por tanto, ¿quiénes son aquellos que han sido escogidos o que han sido predestinados? Los santos y los fieles en Cristo Jesús. Dice el versículo 4, nos escogió. No dice escogió en términos generales, sino nos escogió a nosotros, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Este es otro argumento. Y el tercer argumento diría que es más o menos de la siguiente, es así, ¿no? Si vemos en Mateo 22:14 estas famosas palabras, creo que muchos confunden lo que aquí viene a decir, ¿no? En Mateo 22:14, esa parábola de las bodas y la invitación al gran banquete, dice en la conclusión que muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cuál es la confusión? Por supuesto que Dios ha dado su evangelio para que sea predicado a todos. A toda criatura, dice, id y predicad a todas las naciones. Por supuesto que Dios, por medio del evangelio, hace un llamamiento general a la humanidad. Claro que sí. Pero una cosa es los que son llamados y otra cosa es los que son escogidos. Aquellos en quienes Dios actúa para salvación porque así lo tenía planeado o preparado desde el principio. Y creo que es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Entonces, una primera interpretación de esta palabra predestinación es que Dios ha predestinado a la humanidad. Ha escogido a la humanidad, más bien, ¿no? Otra interpretación sería que predestinación significa que Dios vio de antemano lo que las personas iban a escoger. Es decir, antes de la fundación del mundo y antes de los tiempos, Dios mira hacia adelante y ve en la humanidad quiénes entre ellos van a decidir creer en su evangelio y quiénes van a decidir rechazar su evangelio. Quienes van a decidir creer son los escogidos de Dios. ¿Cuál es el problema con esta interpretación? Pues que está poniendo el peso o la decisión en la voluntad de las personas, ¿no? Quienes decidan creer, esos son los escogidos. ¿Pero qué leemos en el versículo 4? Perdón, en el 5. Dice que hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, fijaos, dice, según el puro afecto de su voluntad. No ha sido la voluntad humana, no han sido las personas las que han decidido por Dios, ha sido Dios antes el que ha decidido por los escogidos. Estoy recordando un texto que vimos la semana anterior con el estudio del catecismo, que dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ¿no? De Dios. Entonces, esta interpretación que pone la responsabilidad de la salvación en la decisión final de las personas no se ajusta a lo que estamos viendo aquí. Dice también el versículo 8 que Dios nos da a conocer, el 9, nos da a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito y dice el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, debemos comprender cuando estamos examinando este texto que no nos está hablando de la voluntad de los creyentes, de la voluntad de los santos en un futuro, sino que nos está hablando del plan de Dios, de la voluntad de Dios, del designio y el decreto divino antes de que nosotros existiésemos. Y esto es algo que a muchas personas les resulta chocante, pero que se menciona en otros lugares de la Biblia. ¿Os acordáis que cuando dice en Romanos 9 que la promesa es que el mayor servirá al menor? Dice que no habían aún nacido, ni hecho ni bien ni mal, se refiere a Jacob y a Esaú, para que el propósito de Dios permaneciese. Entonces, cuando el apóstol nos está exponiendo esta doctrina de la elección, de la predestinación, si la quieres llamar así, no está contemplando lo que las personas van a decidir en el futuro,
que vamos a ver en otro momento que por supuesto que los salvos y los escogidos tienen que tomar una decisión, lo que está haciendo es decidir en su beneplácito, en su propia voluntad. Ahora, esta otra postura también prevé o entiende que las personas tienen la capacidad y el deseo de creer. Recuerdo, estoy explicando la posición de quienes consideran que predestinación es el conocimiento previo de lo que las personas van a hacer. Entonces, según esta postura, se está asumiendo que las personas tienen la capacidad y la voluntad de creer. Pero cuando llegamos al capítulo 2 de esta misma carta en Efesios, nos encontramos que la salvación consiste en Dios dando vida a quienes, a los que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Has probado alguna vez hablar con un muerto? Espero que no. Sabéis, ¿no?, que hay personas que por medio del espiritismo y todo esto se intentan poner en comunicación con los muertos, ¿no? Pero yo creo que todos en algún momento, ante un familiar, un ser querido muerto, le hemos hablado. ¿Nos ha respondido algo? Por supuesto que no. Los muertos no responden. De la misma manera, los muertos espirituales, aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos responder palabra alguna a Dios, a no ser que Él nos diera vida. En cuanto a la fe, esto que es lo que sucede después de la vida, es el don que por gracia Dios nos da para que podamos creer. Por tanto, la predestinación no puede ser explicada en términos de personas que van a decidir creer como si quisieran creer y como si pudieran creer por sí mismas. Y en tercer lugar, bueno, en cuanto a esto vimos también hace poco en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, esa breve expresión del apóstol que dice, no es de todos la fe, ¿no? Es evidente que la fe no es un don natural en el ser humano, sino que la fe es un don de Dios que Él da, que Él concede. Ahora, ¿qué tenemos en el texto? Pues en el texto tenemos este hecho, que Dios nos ha escogido, que lo ha hecho antes de la fundación del mundo, y esto lleva también a hacernos la siguiente pregunta. Entonces, cuando Dios crea este mundo que nosotros conocemos, este mundo en el que nosotros vivimos, Dios parte del presupuesto de que Adán y Eva van a pecar. Esto me lo han preguntado algunas veces personas de otros grupos, ¿no? Claro que parte del presupuesto de que el ser humano va a pecar. ¿Os acordáis que el apóstol Pedro habla de Cristo como ese Cordero santo y sin mancha, sin contaminación, que está preparado para nosotros ¿desde cuándo? Dice desde antes de la fundación del mundo. Cristo está preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el hombre y la mujer existieran, Dios contaba con que el hombre y la mujer iban a caer en desgracia. Y tenía también el remedio. Tenía preparado a Cristo como ese Cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, podemos ver que en el plan de salvación para Dios salvar a su iglesia, no hay improvisación. En ninguna gran obra en este mundo hay improvisación. Cuando los seres humanos se proponen hacer o llevar a cabo un gran proyecto, primero se sientan y piensan concienzudamente cuánto va a costar, qué inconvenientes se van a encontrar, cómo podrán resolverlos, y cuando parece que todo está pensado y bien pensado, entonces acometen el proyecto. Y sin embargo, ¿cuántas veces grandes proyectos se quedan inconclusos, inacabados, por falta de recursos o por circunstancias que han sobrevenido que no estaban calculadas, ¿no? Dice el Señor Jesús, ¿quién de vosotros se propone edificar una torre y no se sienta primero a considerar el costo? Claro, cuando hablamos de Dios esto es algo un poco distinto, ¿no? Dios no necesita sentarse a planificar. Dios cuenta con todo el plan en su mente desde el principio, ¿no? Él sabe exactamente lo que va a suceder y la obra de salvación no es una improvisación, no es algo que Dios hace de manera sobrevenida para remediar una situación con la que no contaba. La obra de salvación es un plan eterno, un plan que está eternamente en la mente de Dios, antes de que el mundo existiera y por supuesto antes de que nosotros existiéramos en el mundo. Ahora nos dice también que esta obra de salvación, este plan de salvación que el Señor tiene para sus escogidos, tiene un propósito, tiene una finalidad, y es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y como sugiere el comentarista William Hendrickson, o más que sugiere, dice abiertamente, la humanidad se ha convertido en un ejército de rebeldes desertores que han dado la espalda a Dios, y Dios podía muy bien haber abandonado a la humanidad y haber dicho, si esta es vuestra decisión, allá con vuestras consecuencias. Pero ¿qué hace? Escoge, y escoge a algunos
para llevarlos a la salvación y para hacer que sean santos y sin mancha delante de Él. Ahora, algunos me han dicho, si Dios es así y si la predestinación es así, es decir, que Él unilateralmente decide quién va a ser salvo por su pura voluntad y por su solo beneplácito, yo no quiero a un Dios así. No sé si alguna vez te han dicho algo así de fuerte, ¿no? Bueno, lo que tenemos que observar en esto es lo que decía al principio, que Dios es libre para tomar sus decisiones, que Dios no tiene una autoridad por encima, y menos la nuestra, que le diga lo que tiene que hacer, que Dios es libre para amar a quien quiera. Dios es libre para amar para amar a Jacob y para aborrecer a Esaú. Dios es libre como alfarero para crear vasos para honra y de misericordia y para crear vasos para destrucción. Dios es libre para hacer lo que Él considere que tiene que hacer, y aun siendo libre, su misericordia es infinitamente mayor que la nuestra. ¿Por cuántos enemigos has dado tu vida? ¿Por cuántos enemigos tuyos has dado tu vida? Dios en Cristo ha puesto su vida para salvación de una multitud incontable. No son todos, dicen algunos, son los que Dios ha querido, porque Dios es libre para amar a quien Él quiere y para compadecerse de quien Él quiere. Y con esto nos encontramos ante una situación que debemos comprender, hermanos. Cuando nos enzarzamos en una discusión, a veces, o muchas veces, o demasiadas veces estéril en cuanto a este asunto, tenemos que comprender lo siguiente. Esta discusión no va de argumentos bíblicos, tanto como de cuestiones viscerales. ¿Entendéis lo que quiero decir? Para algunas personas es inadmisible que Dios se arrogue el derecho de amar a quien Él quiera amar. Y ese es el problema. Y bueno, el problema es mayor, ¿verdad? Porque nos enfrentamos en la palabra de Dios a la descripción de quién es Dios y de cómo es Dios, no a la descripción de quién nos gustaría a nosotros que fuese Dios. Dios es el que es, nos recordaba nuestro pastor el domingo pasado a través de ese texto en la zarza ardiendo. Dios es el que es desde siempre y para siempre, que no necesita nada de nadie y que toma sus decisiones y actúa en la historia como Él quiere. Ahora, esto lo digo para quienes tengan una idea de la predestinación de las dos primeras que he compartido, ¿no? Debemos tener cuidado a la hora de decir que si Dios es así, no lo queremos. Debemos tener cuidado. Y debemos asegurarnos que nuestra posición en esta doctrina no parte de una cuestión visceral, como decía antes, ¿no? No parte de nuestros sentimientos, sino que se ajusta a lo que la Biblia revela. Y debemos tener también en cuenta, hermanos, que la respuesta natural de todo ser humano ante el hecho de un Dios que gobierna y que hace lo que quiere es de resistencia y de rebelión. ¿Estáis de acuerdo? No es de paz y tranquilidad. Esto es un punto al que somos llevados por el Espíritu del Señor, por la comprensión de su palabra y por una confianza en Él y en su criterio más allá de lo que nosotros entendemos. Y para mí este ha sido un tema importante, muy importante. ¿Por qué? Porque he perdido muchas horas discutiendo con personas que a mi modo de ver no están dispuestas a aceptar que Dios sea el que yo veo aquí. Y al final cada uno tiene su propia responsabilidad delante de la Escritura, ¿no? Y tenemos cada uno que tener claro lo que vemos en la palabra. Ahora, el texto dice mucho más que esto de que hemos sido predestinados y escogidos. Dice que lo hemos sido en amor. Y este es el fundamento también que debemos entender. Dios salva por amor. Y ya lo he dicho creo antes, ¿no? Dios salva por amor a personas que no merecemos ser amadas. Si Dios toma a la humanidad como conjunto después de la caída de Adán y Eva y la desecha completamente, Dios será perfectamente justo y nadie le podrá decir nada. Y aunque se lo diga, es igual porque Dios va a seguir siendo justo. Pero Dios ve esa humanidad caída, en desgracia, ve esa humanidad abocada a la desgracia y a la catástrofe, y por amor se compadece de quienes quiere compadecerse y salva. Y con esto termino la explicación, ¿no? Creo que es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Por eso, si has creído en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, que vino a morir por tus pecados y para reconciliarte con Dios, eres el más afortunado y el más bienaventurado de todos los hombres y de todas las mujeres de este mundo. Si nunca en tu vida has sido escogido para nada especial, si nunca en tu vida en este mundo has tenido ningún privilegio, pero tienes de parte de Dios el privilegio de poder creer en Cristo,
eres el más bienaventurado de todos los hombres. Esta doctrina, por tanto, nos lleva a la gratitud, nos lleva a la misma adoración que hay en el apóstol Pablo con la que comienza esta sección. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque no hay nada más ajeno al espíritu de la Escritura y al espíritu del Señor que un cristiano que está orgulloso de haber sido elegido y que se jacta delante de otros cristianos por ser algo que para nada, de lo cual para nada él es responsable. Entonces, creo que nuestra actitud hacia el resto de las personas tiene que ser la de entender y pensar que así como Dios se ha compadecido de nosotros y nos ha escogido para salvación, puede escoger a cualquiera. Miradlo de esta otra manera. Cuando la responsabilidad de la salvación recae en Dios, cualquiera puede ser salvo. Como tú y como yo. El peor de los pecadores, el más miserable, el más insignificante ser humano en cualquier lugar del mundo perdido, puede estar en el plan de Dios para ser salvo. ¿No es esto un motivo de gozo? Y no es contrario a lo que tantas veces pensamos, ¿no? Como en nuestra mente vamos señalando, este no es escogido, este sí, este no, este sí. ¿Qué sabemos nosotros? La voluntad de Dios es un misterio para nosotros. Su beneplácito es un misterio para nosotros. ¿Y cuántas veces nos sorprende? Y a la pregunta ya en un evangelio aparece, ¿no? Señor, ¿son muchos los que se salvan? Pues esto depende, ¿no? Considerado en términos locales y en momentos puntuales pueden ser pocos. Pero considerados en su conjunto, dijo el Señor a Abraham, tu descendencia, es decir, los creyentes, los hijos de la fe, serán como la arena a la orilla del mar, nadie podrá contarlos. Serán como las estrellas que hay en los cielos, incontables. Creo que el otro día os decía que a medida que se han ido descubriendo telescopios, se van descubriendo nuevas galaxias y cada galaxia tiene una cantidad insondable de estrellas, ¿no? Dios tenía en su mente la salvación de muchos, de una multitud, y su plan todavía no ha acabado. Y Él, libremente y soberanamente, sigue salvando a quienes quiere salvar en este mundo por la predicación del Evangelio. Ahora, podríamos pensar que el plan de Dios acaba ahí, ¿no? Escoger a personas para atraerlos a Cristo, para que crean en Él y salvarlos de sus pecados. Y sabes, si este fuese el plan de Dios sería maravilloso. Escoger a personas para salvarlos de sus pecados. Pero el plan va mucho más allá. Mira lo que dice el texto en el versículo 5. Dice que en amor nos ha predestinado para que seamos hijos suyos. ¿Vemos lo que dice aquí? Cuando el hijo mal llamado pródigo, porque era pródigo en gastar, nada más, ¿no? Cuando el hijo de esa parábola mal llamado pródigo se va lejos y se arruina después de gastar la herencia de su padre viviendo perdidamente, se da cuenta de que su única posibilidad de tener algo parecido a una vida es volver a la casa de su padre. ¿Pero en qué términos? ¿De qué manera? Humillado, humillado. Vamos a Lucas capítulo 15 para recordar estas palabras de manera literal. Y fijaos hasta qué punto este hombre está humillado, que dice en Lucas 15, versículo 18. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este hombre pensaba que cuando volviera a Dios, cuando volviera a su padre, de ser recibido, lo sería como. Dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, como a uno que se levanta temprano por la mañana, se pasa el día trabajando para este hombre y recibe un pago. Y el día que deja de trabajar, deja de recibir el pago y se acaba la relación. Esto es lo que este chico esperaba. Chico u hombre, no sabemos, ¿no? Su edad. Esto es lo que en el mejor de nuestros pensamientos podíamos esperar de Dios. Vale, hemos sido escogidos, hemos sido predestinados y Dios nos ha perdonado. ¿Y ahora qué? Pues ahora nos encontramos con que su propósito era, como hemos leído en este versículo, ser adoptados hijos suyos, ser recibidos como hijos e hijas. ¿Nos damos cuenta de la grandeza de esto? Dice luego en la parábola que estábamos leyendo, en el versículo 24, que el padre cuando lo ve, bueno, ya lo sabéis, ¿no?
se alegra, corre. En la cultura oriental, un hombre no corría nunca. ¿Lo habéis oído? ¿Por qué? Porque se le levantaban los vestidos y se le veían las piernas y eso era una gran vergüenza. Un hombre jamás corría, pero cuando el hombre ve a lo lejos a su hijo, corre hacia él y lo besa y se quita el anillo y lo pone en su mano y dice, matad al becerro engordado y vamos a hacer una fiesta. ¿Por qué? Dice, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, el plan de Dios antes de la fundación del mundo para sus escogidos, para aquellos que han sido predestinados, es mucho más que el perdón de sus pecados, es recibirlo como hijos e hijas. Esto me hacía pensar, ¿cuál es la mayor necesidad que tenemos en esta vida como hijos? Todos somos hijos de alguien, ¿verdad? ¿Cuál es la mayor necesidad que tenemos como hijos de nuestro Padre? Y no es que nos compre muchos regalos, no es que nos llene de privilegios y de oportunidades a nivel económico, es saber que somos recibidos por Él, por quienes somos. Saber que es una persona cuyo favor no nos tenemos que ganar o merecer. ¿Por qué? Porque hay una filiación, somos sus hijos y Él es nuestro Padre. De la misma manera creo que el apóstol Pablo, al expresarnos estas cosas, lo que nos está diciendo es que Dios nos quiere dar la seguridad de que somos lo más entrañable y lo más cercano para Él. Y dice, si os fijáis, dice ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ha dicho anteriormente en amor. Y dice después que somos aceptos en el amado. Es decir, lo que Dios nos quiere dar a entender es que somos amados como es amado su propio Hijo Jesucristo. ¿Piensas lo que esto quiere decir? ¿Que Dios te pueda amar a ti y a mí, antes enemigos y rebeldes, como ama a su Hijo? Esto es algo impresionante, ¿no? Y esto forma parte de su plan, de su magnífico plan, por medio del cual nos quiere afianzar. Por tanto, la elección de Dios, este escoger o este predestinar, va mucho más allá de la salvación, va a la adopción, como estamos viendo aquí, ¿no? Y dice otra vez que esto es lo que ha querido hacer por medio de Jesucristo. Es decir, para poder ser recibidos por Dios de esa manera, antes tenía que haber una obra de justicia. Antes los pecadores tenían que ser limpiados de sus pecados y tenían que recibir o tenían que imputárseles una justicia perfecta. Y como bien sabemos, nada de esto habría sido posible sin Jesucristo. Es por medio del unigénito de Dios, es por medio del hombre perfecto, por medio de Jesucristo que vive toda la vida cumpliendo cabalmente la ley de Dios y que muere como un maldito por nosotros, que nosotros podemos ser recibidos y aceptados como hijos. Entonces, es algo que no podemos tampoco olvidar, ¿no? Por tanto, Dios no escoge previendo quiénes van a ser buenos o quiénes van a ejercer fe. Dios escoge en Cristo. Y es por medio de Él, y es en Él, que nosotros tenemos un lugar en la casa del Padre como hijos e hijas suyos. Y debemos notar esto, y merece la pena notarlo, la repetición continua. En el versículo 4 dice, nos escogió en Él. En el versículo 5, por medio de Jesucristo. En el versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 3, que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. ¿Veis la reiteración? En Cristo, en el amado, en Él. Continuamente nos está diciendo que nuestra gloriosa posición, que nuestra privilegiada posición delante de Dios es gracias a otro. Es gracias a Cristo. Y esto es algo que no nos conviene olvidar y que no podemos olvidar, ¿cierto? Entonces, si queremos contrastar nuestro texto, aunque no he terminado todavía, con el de la semana pasada, fijaos la progresión del pensamiento. Dios toma barro de la tierra, polvo del suelo con el que estamos hechos los seres humanos, con el propósito de sentarlo en los lugares celestiales. Dios toma pecadores, Dios toma rebeldes y enemigos para hacerlos hijos. ¿Veis? Y de esto hablará después y tomará esa familia Pablo para describir lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La familia de Dios. Conciudadanos de los santos somos unos y otros. Somos la familia de Dios. ¿Qué expresión es esto, no? Y dice después el propósito, o explica el propósito, dice que esto lo hizo, que actúa según su voluntad libremente y lo hace para la alabanza
de su gloria, en el versículo 6. Todo esto lo ha hecho para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. De manera que el plan de Dios, finalmente, ese plan eterno, antes de que Dios cree nada, antes de que nada exista, es que esa obra de sus manos, esa obra que va a tener lugar por su palabra, pueda participar de la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Lo vemos? Es decir, el propósito final de todas las cosas es la gloria de Dios. Todas las cosas han sido hechas por medio de Él y para Él. Y es cierto, y no tenemos que menoscabarlo, que nosotros somos los grandes beneficiarios de esto. ¿Qué quiero decir? Que Dios no es un ser egocéntrico cuya única preocupación es su gloria y absolutamente nada más. Es cierto que la motivación que mueve a Dios a hacer todas las cosas es su gloria, pero su gloria se manifiesta en nuestra salvación, en nuestra adopción y en nuestro gozo delante de Él. ¿Podemos ver estas dos cosas? Creo que es algo que nos da un equilibrio, una visión más equilibrada de ello, ¿no? Lo que tenemos que alabar, dice el Señor, es la gloria de su gracia. Todas las cosas que Dios hace son gloriosas y por ello merece alabanza. Todas sus obras son gloriosas, pero la obra de salvación especialmente gloriosa, porque la obra de salvación es la obra de su gracia. Cuando las personas piensan que Dios está obligado a amar por igual a toda la humanidad, están convirtiendo la salvación en una deuda que Dios tiene con la humanidad. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que la salvación es una obra de gracia, no es ninguna deuda. Dios ama al que quiere, porque es libre para amar al que quiere, y salva al que quiere, porque es libre para salvar al que quiere. Y cuando lo hace, no lo hace como una deuda, sino lo hace como un acto de gracia. A aquel que no lo merece, y a aquel que debería haber muerto en sus pecados y haber sufrido su ira y su condenación. Por eso tenemos que darnos cuenta que a quien alabamos es el Dios glorioso que nos ha salvado, pero que nos ha salvado por gracia. Y que todo lo que tenemos en el amado, en Cristo, en Él, como está repitiendo continuamente, es gracia, lo que no merecemos. Por eso dice el apóstol Juan también, asombrado y gozoso, ¿no? Dice, de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Ya sea salvación, ya sea dones, ya sea salud, ya sea familia. ¿Qué tienes que no sea de Él? ¿Qué tienes que Él no te haya dado inmerecidamente, por pura gracia? Por eso, el recordatorio, la meditación en estas verdades no puede ser para discutir con quienes la ven de otra manera. Tiene que ser para adorar. Ver estas cosas en la palabra nos tienen que llevar a doblar nuestra rodilla y a reconocer que el Señor es digno de toda gloria y de toda alabanza, por la gracia que ha tenido con nosotros. Debe llevarnos a bendecir su nombre. Debe llevarnos a una, como he dicho, una adoración en admiración y arrobo, ¿no? No puede haber otra respuesta. Y quiera el Señor, yo sé que hay hermanos que ven esto de otra manera y los llamo hermanos conscientemente. Algún día sabremos exactamente qué es lo que la palabra dice. Hasta el día de hoy tengo la convicción de que la palabra dice lo que os he explicado, pero al final lo que quiero deciros es que las grandes verdades de la salvación que están en la mente de Dios antes de que el mundo existiera deben llevarnos a adorarle, a todos juntos, más allá de los matices de entendimiento que podamos tener en un aspecto u otro. Y soy consciente de que cuando digo esto, algunos me van a decir, pero bueno, ¿es que estás abriendo la puerta a que sea de otra manera? No, estoy diciendo que la salvación no es por nuestro entendimiento de la salvación, es por la gracia de Dios en Cristo. Y con un entendimiento imperfecto y deficiente de la salvación, se puede ser salvo. No en cuestiones fundamentales, evidentemente, pero sí en el cómo hemos llegado a Cristo. Se puede ser salvo. Por eso, bueno, pues os invito a eso, ¿no? A adorar conmigo. Y tenemos ahora un tiempo de preguntas y de coloquio que comenzamos en privado.